La búsqueda de un lugar tranquilo, apartado y con un toque de aventura es algo que muchos buscan cuando deciden alquilar un Airbnb. Yo, por ejemplo, pensaba que una casa en medio del bosque, rodeada de naturaleza y lejos del bullicio de la ciudad, sería la escapatoria perfecta para un fin de semana. Nunca imaginé que mi estadía en ese lugar se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era un viernes por la tarde cuando decidí reservar la casa. La descripción prometía paz y tranquilidad, con una gran cabaña de madera y vistas espectaculares al bosque. Pensé que sería ideal para desconectarme de la rutina y disfrutar de la naturaleza. El lugar estaba a unas 2 horas de la ciudad, en un bosque denso y apartado. Cuando llegué, la casa se veía justo como en las fotos, hermosa, antigua, con un aire rústico que invitaba a la calma. Pero había algo extraño en el aire, algo que no podía identificar de inmediato. Una sensación de desasosiego que no logré quitarme, como si la casa estuviera observándome. El primer día transcurrió sin problemas. Decidí explorar los alrededores paseando por el bosque. La soledad era abrumadora, pero en cierto modo también la encontraba reconfortante. Sin embargo, cuando comenzó a oscurecer, algo cambió. La atmósfera se volvió más pesada, como si una sombra invisible se cerniera sobre el lugar. Traté de ignorar la sensación, pensando que simplemente era el miedo natural de estar en un lugar tan apartado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché algo, un sonido leve, pero claro. Al principio lo descarté como el crujir de la casa, pero luego se repitió, un golpeteo, suave, pero insistente, como si alguien estuviera caminando en el piso superior. Debe ser la casa vieja, me dije. Decidí que lo ignoraría y traté de dormir. Sin embargo, el sonido se hizo más fuerte. Algo no estaba bien. Me levanté de la cama y decidí investigar. Subí las escaleras hacia el piso superior. El sonido seguía ahí. Al llegar al final de la escalera, todo estaba en silencio. No había nada fuera de lo común, pero el aire estaba denso y la sensación de ser observado se volvía más palpable. Volví a mi habitación, aunque con la sensación de que algo o alguien me estaba esperando. Esa noche no dormí bien. Las sombras parecían moverse en las esquinas de la habitación, y aunque intenté convencerme de que todo era producto de mi mente, no podía sacudirme esa sensación de inquietud. Cuando finalmente logré dormir, me desperté varias veces en la madrugada, cada vez con la sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente decidí pasar la mañana en el jardín, buscando un poco de distracción, pero la paz que había buscado era ilusoria. En la tarde, mientras caminaba por el bosque, vi algo extraño. Entre los árboles, un destello de luz brilló brevemente. Pensé que era el reflejo del sol, pero al fijarme mejor, vi una figura, o algo que parecía una figura humana, escondida entre las sombras. Mi corazón latió con fuerza y me sentí completamente paralizado. No podía creer lo que veía. Volví corriendo a la casa y al llegar, una extraña sensación de urgencia me invadió. Me sentía observado, como si los árboles y las paredes de la casa estuvieran aguardando algo. Decidí que debía irme, pero algo me hizo quedarme. Quizá la sensación de que necesitaba respuestas. Quizá la curiosidad de descubrir qué estaba pasando en ese lugar. Esa noche, mientras me preparaba para salir, una figura apareció frente a mí. No era visible a simple vista, pero podía sentir su presencia. En la penumbra, una sombra se deslizó por el pasillo. Cuando me acerqué, la figura desapareció tan rápido que no pude identificarla claramente. Lo único que pude escuchar fue el sonido de un susurro, casi imperceptible, que decía:
no te vayas. El terror se apoderó de mí y sentí que mi mente se nublaba. En un acto desesperado, traté de llamar al anfitrión del Airbnb, pero mi teléfono no tenía señal. Estaba completamente aislado. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando la casa a oscuras. Solo la luz de la luna entraba por las ventanas, creando sombras inquietantes en las paredes. De repente, el sonido de pasos nuevamente, esta vez más cerca. Alguien o algo estaba caminando por el pasillo, acercándose cada vez más. El aire se hizo denso, como si algo estuviera presionando sobre mí. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada. Grité, intentando romper el silencio que me rodeaba, pero no hubo respuesta. La desesperación creció. No podía moverme, no podía gritar. Fue en ese momento que entendí. La casa no solo estaba vacía, estaba viva, o más bien, algo dentro de ella lo estaba. Las paredes parecían susurrar mi nombre y sentí una presión creciente en mi pecho. Entonces, por un breve segundo, escuché una risa, baja y cavernosa, proveniente del fondo de la casa. Fue la última gota que me hizo decidirme. Corrí hacia la puerta trasera, la abrí y corrí sin mirar atrás. No me importó más nada, ni mis pertenencias, ni el miedo que me embargaba. Solo quería salir de allí. Corrí hasta llegar al borde del bosque, sin detenerme. Cuando finalmente llegué a la carretera, vi un coche pasando. Pedí ayuda y el conductor me recogió. Cuando le conté lo sucedido, me miró con desconfianza, como si pensara que estaba delirando. Esa noche, ya en casa, me quedé pensando en lo ocurrido. Aunque mi cuerpo estaba seguro, mi mente seguía atrapada en esa casa. No pude dejar de preguntarme quién o qué había estado allí conmigo. Esa sensación de ser observado, esa presencia, nunca desapareció por completo. Y aunque mi historia parece sacada de una película de terror, sé que lo que viví en ese Airbnb fue real. La casa en el bosque, con sus susurros y sombras, sigue acechando mis recuerdos, recordándome que hay lugares que nunca deben ser visitados. Al final me di cuenta de que algunas veces, lo que parece ser una escapatoria perfecta puede ser un infierno disfrazado. Y ahora, cada vez que busco un lugar donde quedarme, me pregunto, ¿y si lo que hay detrás de la puerta no es lo que parece? A veces, lo que parece una simple escapada de fin de semana puede convertirse en una auténtica pesadilla. Esta es la historia de Valeria, una joven argentina de 27 años que decidió hacer un viaje a México con su pareja para desconectarse del estrés del trabajo y disfrutar de unos días de descanso. Todo parecía perfecto. Sol, comida deliciosa, calles coloridas y una casa estilo colonial, reservada por Airbnb en una zona tranquila de Guanajuato. Pero esa casa guardaba algo oscuro, algo que no debía haber sido despertado. Lo que comenzó como unas vacaciones de ensueño se transformó lentamente en una experiencia aterradora que marcaría para siempre la vida de Valeria. Porque hay lugares que no deberían ser habitados, y esa casa era uno de ellos. Desde el primer momento en que llegaron, Valeria sintió que había algo extraño. La anfitriona del Airbnb, una mujer mayor que apenas hablaba y tenía una mirada perdida, entregó las llaves con una expresión casi de alivio. La casa era hermosa, con paredes gruesas, techos altos y muebles antiguos, pero también era silenciosa, demasiado silenciosa, como si el aire dentro no se moviera, como si las paredes respiraran por sí mismas. La pareja trató de ignorar la incomodidad inicial y comenzaron a desempacar. Fue entonces cuando Valeria notó algo en una de las habitaciones.
una pequeña cruz de madera clavada sobre la puerta, al revés. Pensó que tal vez era una costumbre local, una decoración antigua, algo sin importancia, pero esa sería la primera señal de que algo no estaba bien. La primera noche fue inquietante. Valeria no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que alguien la observaba desde la puerta del dormitorio. No veía nada, pero sentía una presencia, una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso. En algún momento, escuchó pasos en el piso superior, aunque según el anuncio del Airbnb, la casa no tenía segundo piso habitable. Despertó a su pareja, pero él le dijo que probablemente eran ruidos del techo o de la madera vieja dilatándose. Trató de volver a dormir, pero los pasos seguían, y luego comenzaron los susurros, voces ahogadas, como si alguien hablara detrás de las paredes, murmullos en un idioma que Valeria no entendía. Esa noche no pegó un ojo. El segundo día decidieron pasar más tiempo fuera. Recorrieron las calles, comieron en un mercado local, tomaron fotos. Durante un rato, todo parecía volver a la normalidad, pero al regresar a la casa, encontraron la puerta del dormitorio entreabierta. Ambos recordaban haberla cerrado con llave antes de salir, y sobre la cama, una figura de cera que no estaba allí antes. Parecía una figura humana, sin rostro, con los brazos hacia arriba. Valeria comenzó a sentirse mal del estómago, un malestar que no se iba, como si algo dentro de ella reaccionara a esa figura. Intentaron llamar a la anfitriona, pero el número que tenían ya no estaba en servicio. Decidieron quedarse esa noche solo porque no había hoteles disponibles cerca. Fue un error. Esa noche, Valeria despertó a las 3:17 de la mañana. Lo recuerda perfectamente porque miró el reloj digital junto a la cama. Sintió un frío repentino, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Su pareja dormía profundamente, pero algo la empujaba a salir del cuarto. Caminó descalza por el pasillo, guiada por un susurro que la llamaba por su nombre. Valeria. La voz era suave, pero insistente. La condujo hasta una pequeña puerta que no habían notado antes, al fondo del pasillo, oculta tras un viejo perchero. Al abrirla, descubrió una estrecha escalera que bajaba hacia una especie de sótano. El aire era húmedo y olía a tierra y moho. Bajó, como si estuviera hipnotizada, y entonces lo vio. En el centro del cuarto subterráneo había un círculo dibujado en el suelo con símbolos extraños, y alrededor de él, velas negras ya derretidas. Sobre una mesa de piedra descansaban varias figuras como la que encontraron sobre su cama, pero una de ellas tenía cabello humano real y parecía estar sangrando. Valeria sintió un mareo tan intenso que cayó de rodillas. Fue entonces cuando vio algo moverse en una de las esquinas del sótano. Una sombra, alta, delgada, con ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Se acercó sin hacer ruido, y justo antes de que Valeria pudiera gritar, escuchó una voz dentro de su cabeza. «No debiste entrar aquí». La figura se desvaneció, y Valeria corrió escaleras arriba, llorando y gritando el nombre de su pareja. Pero cuando llegó al dormitorio, él ya no estaba. La cama estaba vacía, y el reloj marcaba las 4:06 de la mañana. Buscó por toda la casa, abrió cada puerta, gritó su nombre. Nada. Lo único que encontró fue su celular sobre la mesa, con la pantalla rota y un archivo de audio abierto. Reprodujo el audio con manos temblorosas. Solo se escuchaban susurros, voces superpuestas que decían cosas ininteligibles, hasta que una, muy clara, dijo: «Ya es mío». Valeria salió corriendo de la casa, descalza, sin su bolso, sin su celular, sin nada.
Recorrió las calles oscuras de Guanajuato hasta que encontró una pequeña iglesia abierta y se refugió allí hasta el amanecer. Al volver al lugar con la policía, la casa ya no estaba. No quedaba ni una pared, solo un terreno vacío con maleza y escombros. Los oficiales pensaron que Valeria estaba delirando, que había tenido una crisis nerviosa. Pero cuando mostró el historial de la reserva en la app de Airbnb, el anuncio ya no existía. No había rastro de la anfitriona, ni dirección, ni fotos, ni número, nada. Como si la casa jamás hubiese estado allí. Como si todo hubiese sido un espejismo. Pero Valeria sabe que fue real. Sabe que perdió a su pareja esa noche. Y aún hoy, años después, sigue recibiendo en su correo electrónico, de vez en cuando, grabaciones de audio en las que se escucha su voz, llamándola desde algún lugar lejano. Nadie le cree. Su familia piensa que está traumatizada. Los terapeutas creen que es una forma de su mente para procesar la pérdida. Pero ella lo siente cada noche, justo antes de dormir. Los susurros regresan, el aire se enfría, y en sus sueños vuelve a ver esa figura con ojos vacíos que le repite una y otra vez: «No debiste entrar aquí». Valeria nunca más usó Airbnb. Y si tú estás planeando hacerlo, ten mucho cuidado con la casa que eliges. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando como diseñador gráfico freelance, y como muchos de mi rubro, siempre me las arreglé para trabajar desde donde sea. Esa libertad me llevó a conocer muchas ciudades y, claro, a hospedarme en decenas de lugares distintos. Uno de ellos, sin embargo, se grabó en mi memoria de una forma que desearía poder olvidar. Fue hace poco más de un año, cuando reservé un Airbnb en las afueras de Guadalajara, México. El anuncio prometía una cabaña rústica, alejada del bullicio, ideal para concentrarse y trabajar en paz. Las fotos mostraban una construcción antigua, pero acogedora, con grandes ventanales y rodeada de vegetación. Parecía perfecta. Lo que no decía el anuncio, y quizás por eso tenía tan buenas reseñas, era que ese lugar tenía un pasado tan oscuro como la noche más cerrada, y que una vez dentro era casi imposible salir igual que como entraste. Desde el primer momento, algo me pareció distinto. No necesariamente malo, solo extraño. El anfitrión, un hombre mayor de mirada evasiva, me entregó las llaves sin apenas mirarme. Me dio indicaciones rápidas, evitó hablar demasiado, y antes de irse, me advirtió: si escucha algo por la noche, no salga. No importa lo que sea, no abra la puerta. Pensé que era una broma, una de esas cosas que los lugareños dicen para asustar a los forasteros. Reí nerviosamente. Él no. Solo subió a su coche y se marchó levantando una nube de polvo tras él. El silencio que quedó fue sepulcral. No había cobertura. El wifi apenas funcionaba, y el único sonido que me acompañaba era el crujido de la madera vieja bajo mis pies. Decidí instalarme, encendí mi laptop y traté de ignorar el cosquilleo que comenzaba a recorrerme la nuca cada vez que notaba algo moverse por el rabillo del ojo. La primera noche transcurrió sin grandes sobresaltos, aunque dormí mal. Me desperté varias veces, inquieto, como si algo me observara. Atribuí esa sensación a los nervios, a estar en un lugar nuevo. Pero la segunda noche fue otra historia. Alrededor de las 2 de la mañana, un sonido metálico me sacó del sueño. Era como si arrastraran una cadena por el suelo. Me levanté, en silencio, y me asomé por la ventana. No vi nada. Pensé en lo que el anfitrión me había dicho: no abra la puerta. Pero la curiosidad me ganó. Tomé una linterna y salí al porche. El aire era helado, mucho más frío de lo que debería para esa época del año. Caminé despacio,
con la linterna temblando en mi mano. Alrededor, nada. Solo árboles, silencio. Y luego, un susurro. Venía de detrás de la cabaña. Apagué la linterna. Mi corazón latía como un tambor enloquecido. Di unos pasos hacia atrás. El susurro se convirtió en un murmullo. Y entonces, lo vi. Una figura estaba parada justo al borde del bosque, a pocos metros. Alta, muy delgada, cubierta con lo que parecía una manta oscura que arrastraba por el suelo. No se movía. Solo estaba ahí, quieta, mirándome. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Me estaba mirando. Corrí de vuelta a la cabaña, cerré la puerta con llave y me encerré en el cuarto. No dormí. Al amanecer, salí. No había ni rastro de esa figura. El suelo estaba seco, sin marcas. Revisé el perímetro sin saber exactamente qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí gritaba que no debía quedarme más tiempo. Llamé al anfitrión, pero no contestaba. Decidí empacar y largarme de ahí, aunque tuviera que dormir en el coche esa noche. Pero entonces encontré algo que congeló mi sangre. Bajo la cama, al momento de guardar una mochila que había dejado allí, vi una caja de madera. Era antigua, cubierta de polvo y con símbolos tallados en la tapa. No recuerdo haberla visto al llegar. Con mucho cuidado, la abrí. Dentro había fotos. Fotos en blanco y negro de personas. Algunas retratadas dentro de la misma cabaña. En todas, los rostros aparecían distorsionados, borrosos, como si se hubieran movido al momento del disparo. En una de ellas, reconocí el porche donde había estado la noche anterior, y en el fondo, apenas visible, la misma figura encapuchada, asomando desde el bosque. Las manos me temblaban. Cerré la caja y la volví a meter debajo de la cama. Agarré mis cosas y salí sin mirar atrás. Mientras me subía al coche, sentí algo detrás de mí. No me atreví a voltear, solo aceleré. El camino de regreso fue un borrón. Llegué a la ciudad sin entender bien lo que había pasado, pero sabiendo con certeza que algo allí no era normal. Semanas después, ya en casa, no pude evitar buscar más información sobre esa zona. Descubrí que la cabaña había pertenecido, décadas atrás, a una familia que desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a saber de ellos. El terreno quedó abandonado por años, hasta que fue reformado y listado en Airbnb. Lo que no decía el anuncio, lo que nadie advertía, era que muchas de las personas que se habían alojado ahí reportaban pesadillas, visiones y en algunos casos, desapariciones breves, lapsos de tiempo que no podían recordar. Desde entonces, dejé de usar Airbnb. Nunca más pude confiar en un lugar solo por sus fotos, porque hay cosas que no se ven en los anuncios, cosas que solo se sienten cuando estás dentro, cosas que no te dejan salir igual que como entraste. Y si te preguntas si todo fue producto de mi imaginación, te diré solo una cosa. A veces, cuando intento dormir, aún escucho el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Y cada vez que miro por la ventana de noche, juro que esa figura sigue ahí, observándome, esperando. Fue hace 3 años, cuando apenas había cumplido 26, que decidí hacer un viaje solo para despejar mi mente. Estaba pasando por una ruptura difícil, de esas que te dejan vacío por dentro y te hacen replantearte todo. Así que elegí un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, lejos de todo ruido de ciudad. Encontré un Airbnb en un pueblo remoto de Argentina, un sitio con apenas 100 habitantes y más árboles que personas. La cabaña parecía perfecta, rústica, aislada, con chimenea y con una vista impresionante hacia un lago. Las fotos eran acogedoras y las reseñas, aunque pocas,
Hablaban de una experiencia auténtica y espiritualmente intensa. En ese momento no pensé mucho en esas palabras, pero debí hacerlo. Llegué en la tarde, cuando el sol estaba empezando a ocultarse tras los cerros. El dueño del lugar, un hombre mayor con acento raro, me esperaba frente a la cabaña. Me entregó la llave con una sonrisa forzada y dijo algo que no entendí del todo en ese momento. Si oyes que tocan después de las 12, no abras. No es para ti. Pensé que era alguna superstición local o simplemente una broma mal ejecutada. La cabaña, aunque antigua, tenía un encanto indescriptible. Olor a madera vieja, una chimenea de piedra y muebles cubiertos con mantas de lana gruesa. Me sentí cómodo de inmediato. Encendí la chimenea, preparé un café y me senté frente al ventanal a mirar el lago. No había señal, ni televisión, ni internet. Era como estar desconectado del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía bien. Esa primera noche fue tranquila. Me dormí temprano, arrullado por el sonido del viento entre los árboles y el crujido constante de la madera al expandirse con el frío. Pero a las 2:17 de la mañana, algo me despertó. 3 golpes secos en la puerta. Pensé que tal vez había sido el viento o algún animal, pero entonces recordé las palabras del dueño. Me levanté, me acerqué despacio y miré por la ventana. No vi a nadie. Volví a la cama, aunque me costó volver a dormir. Al día siguiente me convencí de que fue mi imaginación. Tal vez una rama golpeando, tal vez los nervios. Salí a caminar por los alrededores, tomé algunas fotos del lago y traté de relajarme. Pero en el fondo, algo me inquietaba. Había una sensación rara, como si alguien me estuviera observando. Me giraba cada tanto, seguro de que vería a alguien escondido entre los árboles. Pero no había nadie. La segunda noche, los golpes regresaron, esta vez más fuertes. Eran exactamente 3, como si alguien siguiera un patrón, como si supiera que yo estaba despierto, esperando. No me atreví a acercarme a la puerta. Solo me quedé sentado en la cama, conteniendo la respiración, con la esperanza de que se detuvieran. Y lo hicieron, pero solo para volver media hora después. Esta vez no fueron solo golpes. Escuché pasos alrededor de la cabaña, lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando en círculos, arrastrando los pies. El miedo me paralizó. No tenía señal para llamar a nadie. No podía correr a ningún lado. Me quedé inmóvil hasta que la luz del amanecer empezó a asomar por la ventana. Pensé en irme esa mañana, empacar mis cosas y salir caminando hasta encontrar un taxi o algo. Pero cuando fui a abrir la puerta, me di cuenta de que había marcas en la madera, 3 líneas verticales, profundas, como hechas con garras. No podía explicarlo. No había animales grandes en la zona. Nada que pudiera haber causado eso. Fue entonces cuando decidí revisar el ático. La trampilla estaba en el pasillo, y aunque me aterraba la idea, sentía que tenía que saber qué estaba pasando. Subí con una linterna. El aire era denso, cargado. Había polvo por todas partes y cajas viejas llenas de cosas olvidadas. Pero lo que realmente me perturbó fue lo que encontré en la pared del fondo. Decenas de marcas, iguales a las de la puerta, todas agrupadas en el mismo patrón, y al lado, colgado con clavos, un papel amarillento con la palabra «No abras», escrita una y otra vez. Esa noche fue peor. Los golpes comenzaron a medianoche exacta, esta vez más violentos, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Pero no abrí. Me quedé sentado, con la linterna en mano, apuntando hacia la puerta. Los pasos rodearon la cabaña de nuevo, pero también escuché algo más. Una voz. Susurraba mi nombre. No gritaba,
No suplicaba, solo lo repetía con una calma macabra desde el otro lado de la puerta. Cuando me armé de valor para mirar por la ventana, vi a alguien, o algo, de pie junto al lago. Estaba demasiado lejos para distinguir rasgos, pero su silueta era alta, más alta que cualquier persona que haya visto. Y no se movía, solo estaba allí, observando. A pesar de estar oscuro, juraría que sus ojos brillaban. La mañana siguiente decidí irme. Sin dudarlo, metí todo en mi mochila y salí sin siquiera cerrar la puerta. Caminé hasta el pueblo y encontré a un señor que me ofreció llevarme en su camioneta hasta la terminal más cercana. Mientras manejábamos, le conté lo que había vivido. Su cara se puso pálida. Me dijo que esa cabaña había pertenecido a un ermitaño que desapareció hace años y que desde entonces nadie se quedaba más de 2 noches. Los que lo hacen, dijo, vuelven, cambiados, si es que vuelven. No quise saber más, solo quería alejarme. Regresé a casa y nunca hablé de eso con nadie, hasta ahora, pero hace unos días recibí una notificación de la aplicación de Airbnb. Era una sugerencia basada en lugares que podrían interesarme. La primera en la lista era esa misma cabaña, solo que ahora tenía un nuevo nombre, nuevas fotos, pero la misma vista al lago y una nueva reseña, publicada hace solo 3 días. Decía, hermoso lugar, perfecto para desconectarse. Solo tengan cuidado si tocan después de medianoche. Algo, responde,